Pedro, Pedro Bululú, la africanidad en el imaginario dominicano, una obra de Guaroa Ubiñas Renvil, médico antropólogo. Continuación, el imperio malí, mandinga o meniqué. Comenzaremos esta narración con la épica de Sundiata, una narración escrita de muchas formas diferentes sobre un personaje que fue clave en su estructuración. Refiere esta leyenda que de los 12 hijos del rey Mandinga Naré, el único que fue dejado vivo por el rey Soso fue el más pequeño y más feo, pues siguiendo los oráculos del rey Naré, lo debía procrear con la mujer más fea que encontrara, que por demás era paralítico hasta los 7 años, que había nacido poco antes de 1230. Sundiata, que era su nombre y que dicen fue acicateado por su madre, llegó a amarrarse un hierro en la espalda para poder caminar y hacerlo erecto, hasta que con mucho esfuerzo logró no solo eso, sino convertirse en un gran cazador y en un gran guerrero capaz de vencer a los más exigentes contrincantes. Llegó a ser rey, según las profecías, y fue tan capaz de unir numerosos grupos y tribus y crear un gran imperio relacionado con más de 30 clanes de herreros y fundidores relacionados con el oro, de artesanos, etc. Desarrolló la agricultura de algodón, la lechosa o papaya, los cacahuetes, maní y la ganadería. De este monarca llamado León de Malí se decía que había repartido el mundo por la cantidad de tribus y clanes que logró juntar y porque creó un cuerpo legal que establecía los derechos y los deberes de cada una de estas en el imperio. Por demás, aún siendo animista no islámico, tenía funcionarios que lo eran y lo consentía siempre que cumplieran con sus deberes y pagaran sus impuestos. Fue un gran expansor de su imperio, logrando conquistar la segunda mayor fuente aurífera, fuente de oro, de Sudán, Bambuc, el Bajo Senegal, el Bajo Gambia, etcétera, para lo cual contaba con un poderoso y diversificado ejército. Cuando murió en 1255 fue introducido en una piel de buey y fue cocida y se convirtió en hipopótamo, símbolo de los keitas, procedimiento aplicado a los soberanos. Aún cuando fue el monarca más querido, lo cual se ha transmitido en cantos e historias, el más célebre debió ser su sobrino Mansa Musa, el peregrino, que fue el que hizo la peregrinación con miles de servidores a la Meca, 60,000, con 2 toneladas de oro cada uno en barra o en polvo. Asombrado el Cairo y todo el mundo conocido, el cual además se hizo musulmán, pero respetaba su
pero respetaba en cuanto le fueran obedientes al imperio y pagaran sus impuestos a los animistas, que eran realmente la mayoría de los campesinos y de la población en general. En esta época la expansión del imperio se medía por lo que podía caminar un hombre durante un año, hecho que fue recogido en Europa. Hasta su decadencia, el imperio malí fue ejemplar en el sentido de la tolerancia como método de gobernar, comercializando con dinares, oro del norte de África, los caurí, cuencas de caracoles, oro en polvo, la sal o el trueque, el desarrollo de la agricultura y la ganadería, así como el resguardo de las propiedades de los difuntos y las garantías reales que daba poder a los trámites de herencia, incluso cuando se beneficiaba a extranjeros. Su decadencia está relacionada con la flexibilidad de sus últimos dirigentes y con los deseos de independientes de algunos centros comerciales que entendían que tendrían más beneficios económicos siendo autónomos. Su último gran emperador fue Solimán. El imperio había durado aproximadamente algo más de 2 siglos. El reino de Songaí. En el siglo VII al siglo XI, los songaís fueron animistas hasta que el rey Diancosoy fue convertido al Islam, trasladando de la capital a la ciudad de Gao, que lo localizó en el final de las rutas caravaneras que venían de Trípoli y del Cairo. Dicen que al dirigirse con sus tropas a la ciudad de Tombuctú, ciudad amurallada e islámica, todos se aseguraron ante el avance de las tropas negras. El Sunni Ali era refractario al aislamiento. Ya islámicos, dicho imperio dio un impulso inusitado a la ciudad de Tombuctú, donde se concentraron los sabios de toda la región con 180 escuelas del Corán, jueces, médicos, lógica, derecho, gramática, astronomía, etc. Tombuctú, la ciudad de los 33 santos, donde un poeta árabe proclama Tombuctú, la ciudad de los 33 santos, donde un poeta árabe proclamaba: el oro viene del sur, la sal del norte y el dinero del país del hombre blanco. Pero el cuento maravilloso y la palabra de Dios solo se encuentran en Tombuctú, donde vivió Ahmed Baba, que escribió 700 obras. Dice León el africano que en Tombuctú había numerosos jueces, doctores y sacerdotes, todos ellos bien redistribuidos por el rey, pues respeta mucho a los letrados. Allí se venden también numerosos manuscritos que llegan de Berbería y que obtienen más beneficios de sus ventas que de cualquier mercancía. El gobierno tenía los ministros que creía necesarios: gobernador de las montañas, el inspector del bosque, el inspector del agua, de las propiedades, de los salarios, el jefe del ejército,
el encargado de la relación con los blancos, el mayordomo del palacio, el sacerdote del culto a los muertos y de los genios, el contralor del granero del imperio. El estudio del declive de los extraordinarios imperios de Ghana, Shanghái y Malí evidencia cómo la penetración tanto del Islam como de los países imperiales influyó en esto. La penetración militar de parte de la filosofía judeocristiana y la islámica no tanto militar, sin dejar de serlo en su totalidad, sino más bien religiosa y puramente comercial. Desde esos tiempos marcarían las contradicciones entre la codicia del imperialismo norteamericano en este siglo XX y XXI y los intereses de esos pueblos musulmanes. Reinos Aksum etíope. A finales del siglo I a.C., los tres reinos más importantes del mundo conocidos eran el persa, el romano y el chino, y se le sumaban el prestigio en prestigio el reino Aksum. Fue un reino cuya gestación se pierde en los tiempos entre 950 y 100 años Fue un reino cuya gestación se pierde en los tiempos entre 950 y 100 años antes del año 1 de Jesucristo, que fue cuando tuvo su apogeo. Se extendía desde el norte de Nubia, Eritrea y Etiopía hasta Yemen, parte de la India y Egipto. Este comenzó su expansión desde la ciudad de Aksum, ahora en Etiopía. Las tierras de los dioses de los árboles productores de perfumes como incienso, mirra, resinas, ébano. Cuentan que cuando el rey Salomón construía su suntuoso palacio en Jerusalén, se llegó a comprar oro rojo a los mercaderes etíopes de la reina Maqueda, llamada también la reina de Saba, en la leyenda, y que todos le contaron a ella tantas maravillas de la suntuosidad de aquella construcción que estaba haciendo Salomón, que ella quiso verla por sí misma y se trasladó a la cabeza de una caravana en 797 camellos en un gran viaje a Jerusalén, donde fue fecundada por Salomón, del cual tuvo un hijo llamado Menelik, y se transformó al cristianismo, creándose una conexión entre estos pueblos llenos de particularidades, entre los que está el tener una iglesia nacional y numerosas controversias con los jesuitas, los cuales debieron ser expulsados también del Congo, donde promovían golpes de Estado, así como de Zimbabue, y en 1767 de todos los reinos de España, acusados de poseer más riqueza en el mundo nuevo que la monarquía y de haberse involucrado en el intento de asesinar al rey de España. En Etiopía, donde se realizaron suntuosas y múltiples iglesias excavadas, bibliotecas y construcciones gigantescas, y siempre han existido controversias teológicas, aflicción por lo esotérico y por
la vida monárquica, dándose también una expansión cultural. Su economía se basaba en piedras preciosas, pieles de hipopótamo, oro, marfil, e importaba vino, aceites, caña de azúcar que venían de la India, así como tejidos egipcios y objetos de cristal, comercio que se realizaba con la vía marítima, que se realizaba por vía marítima, atravesando el Mar Rojo. Fue penosamente además un reino precursor en el negocio de la trata de esclavos que eran trasladadas desde otras rutas, desde Eritrea hasta la península arábiga, a través del Mar Rojo. El reino de Etiopía se prolongó por muchos siglos, viendo su declive en 1735. Es curioso que hubo una época en la cual a todos los negros se les llamaba etíopes, que significaba para los primeros europeos que los vieron en el antiguo Egipto, caras tostadas, cuando precisamente fue uno de los lugares de donde menos esclavos fueron traídos a nuestra América. La historia de África presenta otros reinados: Congo del Alto Zaire, Benín, Guinea. La historia de África presenta otros reinados: Congo del Alto Zaire, Benín, Guinea, Central, Senegal, Gambia, Occidental, etc. Estados civilizados y culturas llenos de interesantes revelaciones políticas, económicas y culturales. Presencia europea desde antes de 1433. La presencia que había comenzado desde mucho antes por el Mediterráneo, que lo conectaba con Europa, y por el Mar Rojo con Arabia, Oriente y Asia. Comenzó por el Atlántico en el 1433, al poder los portugueses transponer el Cabo Bojador, que es cuando se da inicio verdaderamente a la trata atlántica. La época que hemos tratado de documentar está relacionada con el traslado a nuestra América, a la misma Europa y a Estados Unidos de muchos de nuestros antepasados. Esta trata duró entonces más de 3 siglos de saqueo y gran violencia sin ser interrumpidos, y que se continuaron con las colonizaciones, y luego por el también violento periodo de las descolonizaciones, porque fue en los finales del siglo XVII, todo el siglo XVIII y hasta el siglo XX, que los países europeos realizaron la colonización de África de una forma organizada, solo que con el inicio de esas colonizaciones formales comenzaron las luchas de todos los países africanos por sus independencias. Presencia desgraciada. Se destacó por sus grandes crímenes y abusos. La criminalidad italiana desde antes y cuando los genocidios de Mussolini en Somalia, Eritrea y Etiopía, donde los italianos fueron vencidos en 1896 en la batalla de Aldwa por Menelik II. Los crímenes británicos en Kenia, de donde se recoge un documento del Estado británico intitulado "Cómo torturar a un Mau Mau",
que fue un grupo de independentistas kenianos, además del liderazgo de la reina Victoria en el cultivo y la propagación del opio de procedencia china, que la convierte en la primera narcotraficante a gran escala en el mundo. Las barbaridades de los portugueses en Guinea, Angola y Mozambique, que los españoles en Río de Oro, actual República Árabe Saharaui Democrática. Las barbaridades de los portugueses en Guinea, Angola y Mozambique, de los españoles en Río de Oro, actual República Árabe Saharaui Democrática, de los franceses en Argelia, donde hicieron exhibiciones de su maldad usando como brida de un caballo los intestinos de su amo, cortando orejas, sacando corazones a personas hasta ese momento vivas y poniendo piedras en su lugar y realizando matanzas como las de Alemania en África Oriental y la actual Namibia hasta 1914. Las demostraciones de civilidad de los belgas con las monstruosidades del criminal y ladrón de minerales y de caucho Leopoldo II, conocido en Bélgica como Rey Constructor, en el Congo, con sus mutilaciones y gentes de todas las edades, donde logró una disminución de su población de 15 a 5 millones de habitantes en pleno siglo XX, época en que tanto los europeos como los británicos y los norteamericanos llenaron sus países de bellas y extraordinarias estructuras costeadas por esta trata, estructuras que hoy todos esos países presentan al mundo como símbolos de su civilización. Así enlazan sus historias al maltrato y la succión de las riquezas de ese continente como parásitos monstruosos que les negaban todo derecho a desarrollo independiente y a la soberanía. La Segunda Guerra Mundial, en la cual murieron de 8 a 10 millones de blancos, fue una gran escuela para todos los pueblos africanos, pues los imperios europeos no solo enrolaron en sus filas a más de 1 millón de africanos de sus colonias y a muchísimos de los cuales los llevaron a Europa, donde estos volvieron el trato que les daban los blancos entre ellos. Luego veían cómo unos blancos los asusaban para que mataran a otros blancos y para colmo llevaron esta Segunda Guerra Mundial de su campo de batalla natural, Europa, al interior de toda África, donde creaban luchas armadas entre países y tribus en razón de las relaciones de los colonizadores con la guerra que se llevaba a cabo en Europa. A ello debieron agregar los incumplimientos a compromisos tomados con estos combatientes a la hora de los reclutamientos y la falta de respeto a sus muertos y a sus actos de heroísmo en el campo de batalla. Estas enseñanzas fueron importantísimas en la época de la descolonización e independencia, aún parcial, de sus países. La historia reciente del África, luego de una descolonización a medias incompleta, demuestra nuestro acervo
países en los cuales las élites cómplices no han podido romper el cordón umbilical con sus colonizadores que impiden a sus pueblos desarrollar su soberanía. Descolonización. La descolonización de África no ha sido en ningún momento un acto de buena fe, sino de violencia. Además de que ha estado velada por todos los traumas que trajo la criminalidad de los colonos en los colonizados, así como por la influencia que a favor del repetimos el párrafo. Descolonización. La descolonización de África no ha sido en ningún momento un acto de buena fe, sino de violencia, además de que ha estado vedada por todos los traumas que trajo la criminalidad de los colonos en los colonizados, así como por la influencia que a favor del colono intelectuales negros, así asimilados al estilo francés, le han puesto obstáculo, lo cual ha supuesto un gran esfuerzo de los pueblos y tribus africanos por rescatar sus propias raíces, mientras las metrópolis, poco antes de retirarse formalmente de esas colonias, trataron de darle una connotación llamándolas Estado francés o español de ultramar. Ver caso de las Islas Canarias y las Azores. Crearon verdaderas élites burguesas y aristocráticas hechas al vapor. Todo eso para no desprenderse de ellas, para mantenerse en el poder a través de ellas. Se han mantenido estimulantes divisiones interiores en un territorio conocido, para producir desenlaces que les sean convenientes a sus empresas mineras o a sus intereses de cualquier índole. Asimismo, han propiciado golpes de Estado. En suma, han permitido que se proclamen sus independencias, pero no han respetado sus soberanías. Han sido canzonas con el comportamiento habitual de los imperialismos, del cual el monstruo supereuropeo de los Estados Unidos es hoy por hoy el más tangible en todo el mundo. Lo de supereuropeo es un concepto de que ese país, más que república, al ser controlado por el capital monopolista, se ha convertido en una gran empresa y está política y económicamente más cerca de Europa, a la cual ha sustituido en el mundo, que de cualquier país americano o América en su conjunto. Razón tuvo José Martí, el apóstol cubano, cuando decía nuestra América, excluyendo a ese país. De manera que las descolonizaciones han logrado solo lo que han podido lograr a través de la violencia. Nada más revelador que las palabras, fragmento del prefacio del libro Los condenados de la tierra, de Frantz Fanon, del filósofo y escritor francés Jean-Paul Sartre. En el 1961, un europeo distinguido, dirigidas a sus hermanos europeos
en los aciagos momentos de la guerra de 8 años que libró Francia contra el pueblo argelino por su independencia, en el interés de que estos en la metrópolis apoyaran al pueblo argelino. Reza en el referido prólogo: ustedes saben bien que somos explotadores, saben que nos apoderamos del oro y de los metales y el petróleo, que los continentes nuevos para traerlos a las viejas metrópolis, no sin excelentes resultados, palacios, catedrales, capitales industriales, y cuando amenazan las crisis, ahí están las economías coloniales para amortiguarlas o desviarlas. Europa, cargada de riquezas, otorgó el jure de la humanidad a todos sus habitantes. Hombre, entre otros, quiere decir cómplice, puesto que todos nos hemos beneficiado con la explotación de la colonia. Todavía más en los tiempos actuales, en oportunidades, los gobiernos de esos países se presentan ante la opinión mundial dando ayuda a todos estos pobres países, aún llenos de tesoros minerales, cuando el comercio con su gente fue para muchos de ellos el motor de su desarrollo industrial. Santo Domingo francés, la colonia más productiva de Francia, en la cúspide de la lucha por la abolición de la esclavitud. Población: 450,000 negras, 50,000 mulatos, menos de 40,000 blancos. Sistema de plantaciones riguroso. ¿De quién han aprendido esos esclavos la crueldad que ejercían? ¿De quién, sino de los plantadores franceses? Contestó el francés. Esclavitud que vio la precipitación de su final con la Revolución Francesa en Francia. Robespierre: que se pierda la colonia, mas no los principios. Fue aprovechada por los esclavos de aquí que se declararon en rebeldía, libres e iguales a todos los hombres en el 1791, manteniendo un dominio sobre más de la tercera parte de esas colonias, quemando numerosas plantaciones que crearon una escasez de azúcar en Europa y la pérdida del trabajo a millones de franceses ligados, cómplices de esta esclavitud. De otro lado estaba el Santo Domingo español. En el 1793, el representante francés Sotomax Blanco, que estuvo casado con una negra de ideas antiesclavistas en la colonia francesa en Santo Domingo, inconsultamente. Aun cuando todo esto estaba pasando en la parte occidental o francesa de la isla en 1796, los negros de uno de los ingenios más importantes del lado español, el de Bocadenigua, dirigido por el español Oyarzábal, conocedores de las libertades logradas en la parte occidental de la isla, se rebelaron, siendo el balance el de 10 dirigentes negros ahorcados y descuartizados para exponer sus partes en múltiples lugares públicos, reservándoles
las cabezas a Oyarzábal para que dispusiera dónde las iba a colocar a su antojo o mejor tino, y se sometieran a fuertes castigos de azotes y castigos de hasta de 8 años engrillados y trabajando con troncos de palos amarrados al cuello a aproximadamente 100 esclavos. Estas ejecuciones se realizaron el 1 de diciembre de 1796 dentro del marco de libertad de la parte occidental, en un espectáculo que dice del estilo y la crueldad de los blancos españoles. Naturalmente, el ingenio de Bocanigua quedaba en la parte conocida como la partida de los ingenios de Nigua, que era parte de la isla donde el sistema de explotación era de plantaciones, azúcar, añil, algodón, jengibre, cacao, mientras en la generalidad del Santo Domingo español el sistema era ganadero, el hato, donde se vivía de la venta de carne a la otra parte y a los barcos que se aproximaban a las costas. Mientras en Francia se ratificaban la abolición de la esclavitud que funcionaba en el lado oeste, parcialmente desde el 1791, pero proclamada por su delegado Sotomax en 1793, ratificación celebrada en Francia por la Convención Nacional en el 1794 y que duró solamente 8 años, pues en 1802 fue abolida por Napoleón. Tan pronto se supo en el Santo Domingo francés que en la metrópoli se había convocado a los Estados Generales, se hicieron diputados en esta. Tan pronto se supo en el Santo Domingo francés que en la metrópolis se habían convocado los Estados Generales, se hicieron diputados en estas, cogiendo para París el joven Vicente Ogué y su amigo Jules Raymond, para juntos a grupos de franceses que los apoyarían luchar entonces por la igualdad de los mulatos y mejoras en el trato a los negros esclavos. Pero después de mucho trabajo, Ogué decidió regresar a su casa en Dondon, Haití, y organizar un alzamiento que fracasó, siendo atrapado junto al mulato Juan Bautista Chavende en el Santo Domingo español. El gobernador de la cual, Joaquín García, se lo entregó al gobernador blanco francés del Santo Domingo francés, Blanchelande, donde los sentenciaron a romperles las piernas, brazos, muslos y los riñones estando vivos y amarrarlos en una rueda mirando para el cielo mientras se murieran, luego de lo cual les cortaron los brazos y los exhibieron en sitios específicos para amedrentar a la población, hecho que persuadió a negros y mulatos de la actitud de los blancos. Y mientras tanto, Francia nació al mundo esa revolución y la igualdad civil ante la ley, eso dicen, y la igualdad ante el impuesto, eso dicen, y la igualdad de oportunidades, eso dicen. Ramón Francisco, los derechos del hombre del dominicano, fragmento.
tan tardíamente como en esa fecha, en ese año de 1802, apenas 2 años de la declaración de independencia haitiana, y cuando ya esa parte de la isla, la esclavitud había sido abolida parcialmente desde 1791 en los ingenios de Camba arriba, 70 esclavos, y Camba abajo, aledaños a la hacienda de San Cristóbal de la parte española de la isla. Entonces, cedida a Francia, hubo una rebelión dirigida solo, se sabe, por el esclavo Juan Pedro, que fue sofocada por los españoles al mando de don Emeterio Vilacea y del temido coronel Juan Barón, al cual se le rinden honores poniéndole su nombre a plazas públicas, lo cual abona nuestra concepción de que en este país sufrimos de un racismo memorial, produciendo la muerte por descuartizamiento y decapitación de los alzados luego de una tenaz persecución. En la parte española de la isla, la primera proclamación de la abolición de la esclavitud fue en 1801 por el general haitiano francés Toussaint Louverture, luego de ser cedida por España a Francia y desestimada esta. La segunda proclamación fue en 1822 con el comienzo de la intervención haitiana, la cual ya como república la había consolidado luego de 1804 con su declaración de independencia. Dicha proclamación de abolición de la esclavitud fue ratificada en la separación de Haití en el 1844 con la fundación de la República Dominicana. No cabe la menor duda de que el hecho sin precedente de la independencia de la República de Haití, que fue vista como un mal ejemplo por toda Europa esclavista, parásita y racista, ha sido el motivo de las grandes represalias que estos han ejercido contra dicho país, represalias que le han negado su desarrollo como nación. Pero en esta independencia, como es lógico colegir, participaron numerosos esclavos procedentes de la parte este de la isla. Solamente hay que ver que en la segunda mitad de 1700 existían de manera estable un Maniel, que era un poblado grande, que fue censado en 1785 por las autoridades españolas en Neiva, Sierra de Bauruco, bastante numerosos, en el cual se suponía que se mantenía una relación histórica con uno de los indios que vivía al amparo del cacique Enriquillo o Guarocuya a mediados de 1500, pues quedaba en el lado de Pelempito y de la sabana de los Ciguapos y los Bembeses más recientes, los cuales poblaban esos lugares fronterizos. Esta zona, junto con el valle de Candelón, semidesérticos, son sitios de las rutas clandestinas de penetración ilegal haitiana en República Dominicana. El incremento exorbitante, codicioso, de la llegada de los esclavos, generalmente congoleños, y en segundo lugar del Golfo de los esclavos a la parte francesa, eran proporcional a la formación de manieres de cimarrones. El incremento exorbitante, codicioso, de la llegada de esclavos generalmente congoleños
y en segundo lugar del Golfo de los Esclavos a la parte francesa era proporcional a la formación de manieres de cimarrones que se incrustaban en todo el territorio del este español, lo cual corroboraba junto a las evidencias el acerto de que también se pasaran de este a oeste, aunque en menor proporción y por razones específicas como el de comunicarse con algunos conocidos o familiares, las luchas por sus libertades, dado que allí el sistema de las plantaciones era todavía más riguroso que en la parte este. Precisamente por evitar y reglamentar ese tráfico de esclavos desde principios del siglo XII, se mantenían negociaciones que a veces eran frustradas entre los gobernadores de las dos colonias de Santo Domingo, la francesa y la española. Aquello, más que un precedente que lo fue, obedecía a una conducta normal en el negro, en el esclavo, el hombre. Muy posteriormente, el gobernador sureño de los Estados Unidos, Kittenman, que se quejaba amargamente de que entre los años de 1800 al 1860 se habían fugado desde el sur hasta el norte, que no era esclavista, más de 100,000 esclavos, lo que él evaluaba amargamente como una pérdida de 30 millones de dólares. En Santo Domingo se hacían tratados en ese sentido. El tratado entre el gobernador de la parte española, que estuvo precedido por otros acuerdos y por la mayor rebelión antiesclavista en la parte francesa, dirigida precisamente por el tal padre Juan, procedente también de la parte española, lo cual no pudo evitar que muchos de los esclavos procedentes del este participaran protagónicamente en la independencia de la República de Haití, ni que ésta contara con la simpatía de la mayoría de los esclavos de la isla. Entre los que participaron en estos hechos estuvieron el padre Juan, padre Jón, Miguel Mascandal, Santiago, Perico, Jalaú o Jalao, Bernardino y Petro. No debemos olvidar la participación del curandero y tamborilero, creador de la danza rápida que llevaba a las personas al inconsciente de Pedro, danza Pedro. Se procedía que de procedencia de la parte este, ni las peripecias pasadas por el líder envenenador Macandal, que algunos relacionaban con el Macandal Liberto, lisiado, que vivió en Santo Domingo, antes de poner en movimiento sus pretensiones de liberación y de formación de un estado al estilo africano. En el oeste participaron las dos partes de la isla, siendo una el sol y la otra la luna, según la versión dahomeyana sobre los mellizos, cosas que explica y no sabemos ni si especula el historiador haitiano Jean Chasman Bizanté en su obra Haití, el drama nacional. Dicha participación no debe sorprender debido a que la afinidad de la clase entre los esclavos de ambos lados, así como la racial, la hacía viable, afinidad
entre el negro y el mulato y por demás criollo dominicano, que sirvió para que la República de Haití brindara su apoyo contra el blanco español en la Guerra de Restauración Nacional, al igual que también numerosos haitianos lo hicieron cuando la República Dominicana fue groseramente invadida por 42.000 marines en de la superpotencia europea de los Estados Unidos en el 1965, hecho ignominioso producido por esa potencia para perpetuar el poder a grupos y personas de su confianza que lo permitieron saquear sus riquezas como lo hacen en el actual 2014, año de esta escritura. Continuaremos con el próximo título sobre el marco teórico de la esclavitud.